Muy bien, nosotros habíamos anunciado la semana pasada que íbamos a conversar hoy otro pecado capital y vamos a hablar acerca de la avaricia. Pero la verdad que en el tintero nos quedaron muchísimas cosas acerca de la soberbia. Y acerca de la misma, quiero traerles una fábula muy cortita, la del león soberbio que se levanta una mañana en la selva, henchido su pecho, pensando que era el rey de la selva, se pone a recorrerla, se encuentra con una víbora y le pregunta: dime, ¿quién es el rey de la selva? Y la víbora, muy asustada, le dice: eres tú, por supuesto que eres tú. Sigue su camino el león, se encuentra con un cocodrilo y pasa exactamente la misma escena. ¿Quién es el rey de la selva? Le dijo, muy hinchado y henchido de soberbia. Dice: tú, por supuesto que eres tú. Así durante todo el día y con muchos animales, hasta que llegó al elefante. Y cuando se lo preguntó al elefante, el elefante lo miró desde su altura, lo agarró con la trompa, lo tiró por los aires varias veces, lo dejó caer, le puso una pata encima, y el león, sacando la cabeza debajo de la pata del elefante, le dijo: bueno, está bien, no es para que te pongas así porque no conoces la respuesta. En fin, la soberbia, al fin y al cabo, no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero en realidad no está sano. Es entonces, Juan, buenas noches, la soberbia una enfermedad mental o física. Pues hombre, como tal enfermedad mental no está catalogada en el catálogo, vamos, en el DSM-4, que es donde están descritas todas las enfermedades mentales, tanto como con el síndrome completo, que es el cuadro de síntomas que te da cualquier enfermedad, pues no está descrita. Eso no quiere decir que esa persona pues realmente esté en su sano juicio, sobre todo en el juicio que hace sobre sí mismo. De todas maneras, bueno, también hay que, en fin, comprender que cuando aquí nosotros hablamos, y hablamos de la persona soberbia, de la persona envidiosa, tal, bueno, pues siempre damos el perfil que puede parecer una caricatura, que realmente en ese perfil concreto, pues igual hay pocas personas. Pero eso no quiere decir que aspectos graves de cada pecado, pues puede haber personas que lo tengan. Pero que sí, efectivamente, como enfermedad mental no es una tipología. Ahora, realmente esa persona sí que no tiene un juicio justo, un juicio real de su propia persona. Y por lo que has dicho yo me aprovecho de la anécdota o de la leyenda que has contado, eso le sirve al soberbio y nos sirve a cualquiera. Es decir, uno puede ser bueno en algún aspecto, porque en todos es muy difícil, pero hay que ser lo suficientemente humilde como para tener la idea clara de que siempre habrá otra persona, siempre habrá alguien que lo haga mejor que tú, seguro, así es la vida. ¿Qué hace un psicólogo cuando se encuentra frente a la soberbia? Cuando, por ejemplo, a su bufete le cae un hombre por cualquier problema, no precisamente por el problema de la soberbia, llega a él, ¿qué hace? ¿Cómo se lucha contra esa soberbia? Bueno, primero el soberbio no va al psicólogo. Bueno, si fuera, por lo menos si fuera. Pues si al soberbio se le ocurriera ir al psicólogo, ya ha empezado parte de la terapia. Porque claro, parte de la terapia sería reconocer que uno es un soberbio, y eso no hay soberbio que lo reconozca. Ahora, puede ser que vaya por otro tipo de
pues de sintomatología que pueda tener, o porque realmente, por ejemplo, en una relación de pareja, pues la otra persona se haya dado cuenta que es insoportable vivir con una persona soberbia y que, bueno, que realmente haya algo de amor en lo que son los sentimientos del soberbio, cuestión harto difícil. Pero bueno, que por querer salvar la pareja, pues uno vaya a algún tipo de, sea psicólogo o para ayuda, sobre todo de que la pareja se mantenga. Bueno, pues si fuera por esas circunstancias, pues lógicamente el psicólogo, digo lógicamente porque es el experto o el experto en terapia de pareja, pues se daría cuenta e intentaría, como es natural, como hemos hablado algunas veces, depende de qué corriente sea el psicólogo, si es psicoanalista, si es conductista, si es, bueno, pues depende de por dónde vaya, pues hará una terapia u otra, pero independientemente de la terapia que haga, pues sí que tendrá que de alguna forma hacer consciente a esa persona la idea tan irreal que tiene sobre sí mismo, que le ocasiona toda la serie de problemas con la otra persona a nivel de pareja. Entonces yo pienso que puede ser el único motivo, bueno, uno de los principales motivos, porque por lo demás el soberbio está en su trono y como todo lo demás es chusma y además están equivocados, pues entonces no tiene por qué ir al psicólogo, porque el psicólogo también forma parte de esas personas inferiores que realmente no se entera que el rey es él. Ahora, Juan, es evidente entonces que por todo lo que vos nos estás diciendo, de que es reprobable, pero es reprobable pura y exclusivamente por el hecho de menospreciar a todos los demás, o hay otros ítems, hay otros capítulos que aún lo hacen más reprobable todavía. Pues yo creo que ese es el principal. El soberbio no es un pecado social o un pecado a nivel teológico por el hecho de ser soberbio, porque realmente incluso hay filosofías que ensalzan la persona soberbia, porque esa persona que realmente es tan segura de sí mismo que es no solamente inviolable por parte de la sociedad o de las personas, sino que él también es irreprochable en sus actos. Hay filosofías que así lo dibujan. Sin embargo, ahí no radica el problema. El problema radica en lo que tú has comentado, que el soberbio da en las narices a los demás de su soberbia, así de lo bueno que es en cualquier campo. Entonces, si se quedara en el hecho de ser bueno, pero compartiera, es decir, que tuviera la humildad de compartir, de pensar que puede haber alguien que le puede ayudar en su aspecto, que él es muy bueno, o que el hecho de ayudarse puedan llegar más lejos. Si eso fuera así, pues la soberbia no sería un pecado. El problema de la soberbia es que está tan entronado en su sentido de sí mismo, que claro, no solamente menosprecia y da en las narices, o sea, te arroja lo bueno que es y lo malo que tú eres, me refiero tú o toda la sociedad, sino que añadido a eso, pues lleva una serie de pecados o pecadillos que como si dijéramos, son los que estructuran su conducta. Es decir, lo peor es lo que tú has dicho, es decir, que da en la nariz, pero eso va añadido de una serie de poses, de conductas en la vida que se tiene que ayudar para realmente seguir encumbrado y entronado en su soberbia. Por ejemplo, estuvimos hablando de que es una persona que no es que no tenga sentido del ridículo, que no lo tiene, sino que es incapaz de admitir una crítica y cuanto más razonada, peor para admitirla. Es cuando se puede desencadenar lo que hablamos del dardo de la ira. ¿Por qué? Pues que reaccionan con ira ante situaciones que como tontos no son, porque claro, hay que comprender, y estamos usando la palabra en plano coloquial, que un tonto no puede ser soberbio, porque no se lo permite la inteligencia. Un soberbio tiene inteligencia, no es ni más ni menos inteligente que los demás, puede ser más, pero bueno, su inteligencia le permite poder razonar y poderse comparar y poder menospreciar, cuestión que una persona mentalmente débil es incapaz. Entonces, claro, usa la ira
Y luego la envidia, porque al no ser tonto, pues se da cuenta que hay otras personas que no le llegan a la suela de los zapatos, porque no le llegan, lógicamente, pero tienen mayor influencia social, es decir, la sociedad les puede reconocer a otros virtudes que tiene el soberbio. Si yo soy el soberbio, yo tengo unas virtudes extraordinarias, pero no me las reconocen. Entonces de ahí viene la envidia a ciertas personas que se manifiestan pues con dones, con cualidades que yo tengo muy sobradamente por encima de él. Sin embargo, tengo la mala suerte de que no se me reconoce. Pero bueno, el soberbio, eso le importa medianamente que se le reconozca o no. Porque claro, si se le reconociera, cuando uno reconoce algo, aunque no esté a la altura, pero manifiesta también dotes y cualidades que le permiten, la inteligencia, poder cualificar, poder valorar. Entonces, eso el soberbio casi no lo admite. Eso lo admitiría más, pues como dijimos el otro día, una persona vanidosa, ¿verdad? Lo admite, además lo necesita, depende del exterior. Pero el soberbio, aunque no depende de esa persona, realmente por el motivo que te estoy diciendo. Si tú vienes ahora y empiezas a valorar, por ejemplo, yo soy soberbio en mi actuación de psicólogo, y viene otro compañero y me dice, oye, pues sabes que esto lo has hecho muy bien, porque fíjate que además has usado los parámetros justos y tal. Si yo lo admito y soy soberbio, estoy admitiendo que tú eres capaz de entender y de ponerte a mi altura, ¿verdad? Entonces, como soberbio, claro, pues yo delante de los demás diré, bueno, gracias, pues muy bien, se nota que estás preparado. Pero en cuanto se dé media vuelta diré, pero ¿qué sabrá el inútil este por 4 cosas que ha leído y se piensa ya que sabe, ¿no? Es decir, el soberbio tampoco admite la buena crítica y mucho menos la mala, y si está estructurada, mucho peor. Ahora, Juan, usaste el vocablo humildad. Yo diría que como antónimo de lo que es la soberbia. Pero la humildad, en este caso, entonces, ¿es sinónimo de debilidad? En ningún caso. A veces se ha confundido y se ha entendido que el humilde es esa persona de la que cualquiera puede aprovecharse. El humilde se ha confundido a veces con esa persona mentalmente débil que no es capaz de defenderse. El humilde se le ha confundido con esa persona que se infravalora a sí misma. Y nada más lejos de la realidad, de lo que una persona humilde es tan inteligente como el que más, incluso yo diría que tiene cierto grado de inteligencia mayor, porque es capaz de darse cuenta quién es capaz de darse cuenta de sus carencias, es capaz de darse cuenta de sus virtudes que pueda tener, sabe luchar contra sus carencias y a la misma vez tiene un sentido de la realidad tremendo, pero sabe compartir. Es decir, el humilde no tiene por qué ser menos que los demás. Son los demás los que le pueden tachar de que es menos que otro, lo menos que yo. Pero eso es problema de los demás, no del humilde. El humilde sabe estar en su sitio. El humilde es una persona que se valora a sí misma en su justa medida y después tiene una autoestima alta. Ese es el problema, de que a veces pensamos que el humilde tiene una baja autoestima. Eso es algo totalmente, no tiene nada que ver con la humildad. La humildad es la persona que sabe estar en su sitio, que sabe valorarse, que sabe lo que quiere y sabe en lo que falla. Y en base a lo que falla intenta levantarse, pero a la misma vez sabe valorarse y tiene una autoestima importante y positiva de sí mismo. Esa es la persona humilde. Pero la humildad está en que lo que puede, lo que sabe y lo que tiene, no lo echa en cara, sino que lo comparte. Es decir, socialmente es una persona aceptada y es una persona que sabe estar en sintonía, no solamente con los que tiene alrededor, sino con cualquier situación que se pueda dar a cualquier nivel. Entonces, el humilde es lo contrario del soberbio, porque el soberbio no tiene sentido de su realidad, está súper valorada. Entonces no tiene nada que ver con la realidad, con el suelo que pisamos. El humilde sí sabe el suelo que pisa, sabe respetar y hacerse respetar,
Ese es el problema de algunas personas que confunden a los humildes, y entonces no tiene nada que ver con el aspecto que tú has dicho de que sea una persona que se infravalore o que no sepa tener una autoimagen positiva de sí mismo. Muy bien, hemos hablado entonces de este tema de la soberbia de una forma unipersonal. Yo creo que tendríamos que ir ahora a lo que es la soberbia desde el punto de vista grupal, o sea, soberbia de los pueblos, soberbia de organizaciones, pero de todo tipo de organizaciones que son soberbios, que se han autocalificado inclusive muchas veces como soberbios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues lo que sí está claro en la historia, cualquiera que sepa algo de historia, o incluso en la actualidad, que sí que hay pueblos que son pueblos soberbios como tales. Es decir, ya no solamente de etnia, como en la historia se ha visto, ¿no?, sino como pueblo. Es decir, podemos, por ejemplo, en la misma Europa, podemos ser todos europeos, y me refiero dentro incluso de etnias que podemos pertenecer a la misma etnia, pero depende de qué pueblo ha tenido más soberbia y la mantiene en la actualidad que otros. Hay pueblos, por ejemplo, yo siempre he pensado, y así me lo creo, que los españoles somos un pueblo orgulloso, y lo digo en el buen sentido. Es decir, uno se siente orgulloso de ser español, igual que se siente orgulloso a otros niveles de ser murciano, de ser vasco o de ser madrileño, ¿verdad? Pero de ser español, la historia, bueno, hubo un tiempo en la historia, y esto no es pecar de soberbia, y todos lo sabemos, que se comentaba porque era una realidad que no se ponía el sol en España. ¿Por qué? Pues bueno, pues ya después del descubrimiento de América, todo el mundo lo sabemos, bueno, pues había muchos países que pertenecían a la corona, bueno, y España ha sido un gran pueblo y lo sigue siendo, y siempre nos hemos sentido orgullosos. Pero y además en ese orgullo no nos ha, quiero decir, no nos ha importado, me refiero como pueblo, y estoy hablando con un plural de modestia, lógicamente, de mezclarse incluso con otras etnias y con otros pueblos. Yo no recuerdo de la historia de que en España se hayan traído esclavos, en el término puntual de la palabra, ¿verdad? No ha habido tráfico de esclavos. Sin embargo, todos sabemos, y no hace falta nombrar a nadie, que ha habido pueblos que han usado esa soberbia en contra de otros pueblos, de otras etnias. ¿Qué es lo que ha pasado? No solamente que no se han mezclado, cuestión que, bueno, oye, allá cada uno, ¿no?, sino que en el hecho de ser soberbios como pueblos, han infravalorado a otros pueblos, a otras personas, y claro, al infravalorarlas, al despreciarlas, como no tienen la misma categoría humana y de persona que tiene ese pueblo, pues entonces las han menospreciado, incluso las han esclavizado. De ahí viene, por ejemplo, todo lo relacionado con los esclavos, precisamente por la soberbia de unos pueblos que no han sabido respetar en esa diversidad humana a esa persona tan importante, con todos los derechos y con todos los deberes que pueda tener esa etnia o ese pueblo que se ha trasladado de su territorio y ha colonizado a la fuerza otros pueblos. España también lo hizo, eso no cabe duda, ¿no? También hubo barbarie, por supuesto que la hubo, y bueno, y la historia así lo ha reconocido. Pero, sin embargo, el pueblo español ha sabido, en su momento, mezclarse, ha sabido incluso adaptarse, a veces imponer, sí que impuso, pues costumbres, religión, creencias, pero la actitud no era de imponer, era de compartir. Luego la realidad que tuvo que materializarse fue imponiéndola a la fuerza, pero la idea de compartir. Otros pueblos no solamente no la impusieron, que aún así hubiera tenido pase en la historia, sino que al no mezclarse, es decir, tú sigue con lo tuyo porque me importa un bledo. Es curioso, y estamos hablando, por ejemplo, de algo tan concreto y tan importante como puede ser la religión. Es decir, hasta en el hecho de imponerte la religión, hasta en el hecho de decir estás incivilizado, voy a civilizarte, eso es algo negativo en sí mismo, porque eso de la civilización es muy relativo. Pero para entendernos, tiene, aunque no tenga mérito, pero tiene más valor que aquel pueblo que le importas
poco que ni voy a civilizarte ni voy a compartir mi religión. Es que es cosa curiosa. Es decir, mal está quererte imponer mi religión, pero peor está pasar de ti y ni siquiera quererla compartir. Ahí está la soberbia, es decir, te da en las narices y te menosprecia y ni siquiera comparto lo más preciado en aquel tiempo, lógicamente, a partir del 1400 y pico, 1500, que era la religión, que eran mis costumbres, que eran mis creencias, que era mi parte de civilización. Repito, mal está imponértelo, pero peor está no querer ni imponértelo por el menosprecio que te tengo. Es decir, que la historia se ha dado y en la actualidad se sigue dando. Se sigue dando. Hay pueblos que están totalmente encerrados en sí mismos y pasan olímpicamente de decisiones que se pueden tener incluso en la misma Europa. Y pueblos que pertenecen a la Unión Europea y siguen circulando por la izquierda y siguen teniendo su moneda. Es decir, por algo será. Es decir, claro. Y no, claro, pero además es el mismo por encima del hombro en cuanto también salen de su pueblo. Es decir, ahí sí que falta esa humildad de creer en esa diversidad y de que realmente todos somos personas. Bueno, es ese pueblo, pero hay otros, y te puedes ir al norte de Europa y también hay pueblos que siguen encerrados en sí mismos. Y no hablemos de otras colonizaciones que se han hecho, que alguna vez podemos hablar en referencia a otros pecados que se han hecho en África, ¿verdad? Ya. Muy bien, Juan. Para terminar, porque nuestro realizador ya nos avisó que se nos acabó el tiempo, sí. Pero por lo menos danos un pantallazo final, dile al televidente, finalmente, qué es la soberbia y cómo combatirla. Bueno, relacionado con lo último que estamos hablando, soberbio no puede ser cualquiera. Si es al pueblo, del que estamos hablando de un pueblo, hay que poder ser soberbio. Es decir, hay que tener poder, hay que tener autoridad, o a nivel personal hay que tener ciertos aspectos que te diferencien de los demás. Y después tiene que estar la mente un tanto distorsionada, sea la imagen que uno tiene de sí mismo o sea la imagen que uno puede tener como pueblo, como etnia, como grupo, como colectivo. Es decir, ese menos, y cuando se llega a ese nivel y hay un menosprecio por el otro, por la otra persona, por otro pueblo, por otra organización, por otros países, entonces cuando se llega a la soberbia. Realmente hoy a nivel de pueblo la soberbia ya no solamente es como imagen, la soberbia viene sobre todo por un poder y por una autoridad económica, que es lo que realmente fomenta la soberbia de algunos pueblos, y en la persona, si no es por la economía, puede ser por otro motivo, lógicamente, por cualquier aspecto, que como sobresale, pues puede ser soberbio. Pero realmente, hoy por hoy, y mañana, ¿no?, tanto la persona como el pueblo soberbio siempre lleva las de perder, porque todo el mundo harán como que respetan a ese pueblo o a esa persona, será un disimulo, posiblemente tenga algunas personas o países sumisos que estén a su alrededor pululando porque lo necesitan. Ellos, si es a nivel de pueblo, soltarán migajas para tenerlos al lado, pero realmente siempre estarán diferenciados y siempre estarán aislados, sea un pueblo, sea una persona, sea cualquier tipo de colectivo, porque no pisan la realidad. Eso es lo que creo yo, que al final se quedarán aislados, de hecho se quedan aislados y se quedan solos, cuestión que es lo más distante, contradictorio y lo más ajeno a lo que es la persona y a lo que es vivir en sociedad. Muy bien. Juan, la semana que viene nos vamos a la avaricia. Sí. Bueno, y a ustedes decirles que si este programa finalmente les pareció soberbio, dentro de 7 días y 7 noches nos reencontramos aquí en esta misma casa. Hasta entonces.